Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Les damos la bienvenida a la emisión de Actualidad CUT de hoy 6 de agosto. Este programa analiza el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. Siempre que termina un año, un gobierno, se acostumbran a hacer balances de la gestión y formular algunas perspectivas del tiempo o el gobierno que viene. Este gobierno sin duda deja un desastre de país en materia social, en materia laboral, en ausencia del diálogo social, de concertación, de negociación. Un balance muy rápido de los aspectos laborales, podemos decir que hay algunas cosas a destacar como las siguientes. Continúa persistiendo la violencia antisindical, como lo ha dicho la OIT, y eso consiste en amenazas, estigmatizaciones, asesinatos de líderes sociales y sindicales, por supuesto, pero también en la negativa de las empresas y de las entidades a cumplir con la libertad sindical. En muchas entidades del Estado se niega la libertad sindical, se obstruye la actividad sindical. Citemos solamente dos, el Banco Agrario e ISA, donde se persigue la actividad sindical, se obstruye la actividad sindical, se persigue a los dirigentes sindicales. Y en otros campos hay una profunda deuda del gobierno frente a las recomendaciones laborales del orden internacional. Las recomendaciones del Comité de Asuntos Laborales y Sociales de la OCDE, las recomendaciones de la OIT, de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical, las recomendaciones en materia laboral de los departamentos de trabajo de Canadá y Estados Unidos. Ninguna de estas recomendaciones fue aplicada por el gobierno, pese a que se pudieran expedir decretos que desarrollaran estas recomendaciones. Asimismo, se ha negado este gobierno a ratificar varios convenios de la OIT, pese a que lo acordó con los estatales. Cuando comenzó este gobierno en el 2018, la tasa de desempleo era del 9.7%. Y 4 años después termina en 11.3%, es decir, aumentó el desempleo durante este gobierno. Es decir, que no hubo una política de generación de empleo. Adicionalmente, en la pandemia se quebraron 500.000 empresas, porque el gobierno del presidente Duque optó por darle la ayuda del programa de ayuda al empleo formal a los grandes empresarios, a todos los grandes empresarios, y a las pequeñas y medianas empresas solamente a una tercera parte. También tenemos cerca de 1.200.000 contratistas, y este gobierno que termina se ufana de haber formalizado 7.000 empleos en 4 años. Para formalizar 1.200.000 necesitaríamos 171 años, es decir, en materia de formalización también es un desastre. Por eso mañana comienza el cambio de rumbo en Colombia. Mañana 7 de agosto se hará el acto de posesión del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la vicepresidenta Francia Márquez Mina, con la expectativa de millones de colombianos por un nuevo gobierno alternativo que represente los verdaderos intereses del pueblo. Los actos de transmisión de mando en todo el país incluyen el acompañamiento de al menos 100.000 personas en diferentes plazas de Bogotá, 70 actos culturales, 1.000 artistas en escena y la exhibición de la espada del libertador Simón Bolívar. Para este evento, el foco no solo estará centrado en los invitados diplomáticos, sino en la participación de los ciudadanos en actos culturales que se presentarán en la Plaza de Bolívar, el Parque Santander, la Plazoleta de Rosario, la Plaza de las Nieves y el Parque de los Periodistas en Bogotá, así como en otras ciudades del país, para que los colombianos disfruten de diversos eventos culturales y artísticos. El equipo coordinador de empalme del gobierno del presidente electo Gustavo Petro entregó el balance final de lo que fueron las reuniones e informaciones que entregaron las diferentes entidades del Estado y los ministerios bajo el gobierno del presidente saliente Iván Duque. El informe que recibió el presidente Petro está calificado en
alertas críticas, semáforo de políticas públicas, recomendaciones estratégicas, propuestas para los primeros 100 días y propuestas de reformas legales. Finanzas. El equipo de empalme de Petro expresó su preocupación frente a la situación fiscal actual en la que se recibe el Estado. Según la información, se han reportado importantes recortes por parte del Departamento Nacional de Planeación en los proyectos de inversión para el 2023. Paz. El gobierno de Petro informó que le hará una revisión a la política pública de paz con legalidad y garantizarán que el dinero destinado a la implementación del acuerdo de paz sea para esto mismo. Particularmente, se evaluarán los fondos de recursos para evidenciar en qué aspectos y proyectos está comprometido el presupuesto. Educación. El equipo de empalme expresó preocupación frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esto teniendo en cuenta que los contratos de ese fondo vencen en el mes de octubre. Salud. El equipo de Petro aseguró que evidenciaron una insostenibilidad del sistema, pues existen deudas acumuladas por las EPS por 20 billones, con un déficit de 4.6 billones en 2023, 14 EPS en riesgo de liquidación y 10 millones de afiliados en riesgo. Justicia. El gobierno de Petro hizo alertas en la suspensión en el otorgamiento de licencias para el cultivo de cannabis mientras se posesiona el presidente. Esto por los diversos permisos y licencias entregadas a empresas multinacionales. También reiteraron que no existen las suficientes herramientas para la prevención de desastres, amenazas y riesgos climáticos, entre otros. Durante los próximos 8 y 9 de agosto se llevará a cabo la 70 Junta Nacional de la CUT con la participación de delegados de las 32 subdirectivas, en la que se analizará y definirá la hoja de ruta de la central. Allí va a participar el padre Francisco de Ruth sobre un informe de la Comisión de la Verdad. Se va a tratar también la agenda legislativa que va a presentar el presidente Petro, y allí van a participar algunos senadores socializando la radicación de los proyectos de ley. Igualmente va a haber un panel sobre el desarrollo del capitalismo. También van a participar algunos expositores economistas sobre ese tema, y es importante que los compañeros y compañeras delegados de toda la subdirectiva, porque se trata de eso, de mirar todas las posibilidades, cómo va a ser la agenda que también la CUT le va a presentar al gobierno de Petro. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales y miembro oficial de la FIFPro en Colombia, ACOLFUTPRO, ha luchado por conseguir unas mejores condiciones laborales para los futbolistas del país. Actualidad CUT presenta la situación del conflicto laboral que están viviendo en el inicio de la Liga Betplay Dimayor 2 2022. Hace unos días el Ministerio del Trabajo decidió unilateralmente archivar una querella que ordenaba continuar con la investigación que adelantaba en contra de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor por negarse a negociar las peticiones que presentó el sindicato ACOLFUTPRO, sin tener en cuenta el hecho de que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, estuviera enterada del caso y hubiera decidido mediar. Y lo más grave es que esta decisión se dé luego de que en la conferencia en Ginebra tuvimos una reunión con la Comisión de Libertad Sindical, con la señora Karen Curtis y demás funcionarios, la viceministra de Trabajo, la encargada de Asuntos Internacionales del Ministerio del Trabajo y la CUT. Y allí aceptaron ellos que ACOLFUTPRO, así no estuviera constituido como un sindicato, era una organización de trabajadores y que debía resolverse el tema. El acuerdo allí fue que se haría en Colombia una reunión en donde participaría el Ministerio del Trabajo, ACOLFUTPRO y una delegación de la OIT y la CUT para darle salida a la situación existente. Estamos muy extrañados que el Ministerio del Trabajo haya tomado una decisión que en términos generales es desconocer el carácter de trabajadores que tienen estos futbolistas profesionales y sobre todo acceder a negarle el derecho a negociar, el derecho a reclamar por sus derechos como un cuerpo de trabajadores, repito, que forma parte pues del tema deportivo del país. Disputadas parcialmente 3 jornadas de la liga, se siguen sumando voces de inconformidad en contra del sistema de juego, que afecta a la salud de los futbolistas y la calidad del espectáculo, reclamada por los aficionados.
Luego de los recientes hechos en los que fue destituido el director de la Aeronáutica Civil por presuntos casos de corrupción, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Aeronáutica Civil denuncia que pese a haber más de 1.000 vacantes en la planta de cargos de carrera de la entidad, durante el mes de enero de este año se suscribieron varios cientos de contratos de prestación de servicios. Entre otras normas, el doctor Jair Fajardo violó la ley 1821 de 2016, relacionada con la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos, la ley 1960 de 2019, en la parte relacionada con los encargos, el decreto 1800 de 2019, en lo que tiene que ver con la suscripción de contratos de prestación de servicios, el traslado de gastos de inversión a funcionamiento para proveer los cargos legalmente creados en la planta de cargos de carrera, la ley 909 de 2004, en lo que tiene que ver con los nombramientos en provisionalidad, y las sentencias de la Corte Constitucional C614 de 2009 y C171 de 2012, en lo que tiene que ver con trabajo digno y decente. El doctor Jair Fajardo firmó unos cuantos días antes de entrar en vigencia la ley de garantías más de 800 contratos de prestación de servicios. En relación con la contratación, el 14 de septiembre de 2021, el doctor Jair Fajardo expidió la resolución 01349 del 23 de junio de este año. Por medio de esta resolución, el director atribuyó a una persona nombrada por él, mediante la figura de libre nombramiento, las funciones de expedir toda clase de contratos en cuantía de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes relacionados con el funcionamiento del aeropuerto de Cartagena, que la Aerocivil debe retomar el 1 de enero de 2023 por terminarse el contrato de concesión actual. Lo que llama la atención es que estas funciones, de acuerdo con el decreto correspondiente, son del resorte del director regional, competencia que la resolución mencionada desconoce. La CUT respalda a los contratistas que se han denominado víctimas del contrato 1380-37 del 2016 del Fondo de Financiamiento para la Estructura Educativa, que con su irregular ejecución ha ocasionado una tragedia social a cerca de 500 MIPYMES al ser subcontratadas para la construcción de unos megacolegios a través de una unión temporal. Los afectados, que permanecen encadenados desde hace más de 20 días frente al Ministerio de Educación, invirtieron de sus propios recursos para el avance de las obras sin hasta el momento haber recibido el pago por ello, viéndose afectados por más de 20.000 millones de pesos, así como los niños de colegios de Boyacá y Santander, que no han visto culminadas sus aulas de clase para el regreso a los colegios. La problemática viene presentándose desde cuando crearon el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, FIE. El fondo hizo una contratación en el 2016 en donde le entregó un contrato a una persona natural con una persona jurídica que conformaron una unión temporal y que resultaron siendo la misma persona. Nosotros denunciamos esto a la Contraloría Regional, a la Procuraduría Regional, y nos dicen que tampoco tienen el alcance, que no pueden hacer nada. Hasta ahora se está haciendo presencia y sabemos que la Contraloría, a través de la DIARI, les tiene primero le hizo un preaviso al Ministerio de Educación de lo que estaba sucediendo, y a pesar del preaviso siguieron y no han solucionado nada. Y segundo, ya tiene una demanda de la Contraloría contra el Ministerio y el FIE por el actuar en estos contratos, porque no solamente nos están afectando a nosotros, están afectando a los niños también, porque las obras no se han podido terminar y hay colegios que demolieron para poder hacer las obras nuevas y no las han empezado a construir, y los niños están estudiando en condiciones precarias. La petición es que en este momento, primero paren la contratación nueva, porque nuevamente le declararon incumplimiento a GMP 19 y están metiendo nuevos contratistas. Nosotros creemos que el FIE no ha tenido la capacidad de seleccionar bien los contratistas y no ha hecho un buen control sobre estas obras. Entonces creemos que no debe haberse una nueva contratación, y lo más importante, que antes de hacer esa nueva contratación y de continuar con las obras, que se pongan a paz y salvo con todas las víctimas que generó este contrato. La CUT exige al Ministerio de Educación dar solución a la problemática social a la que ha conducido la mala administración del recurso público que tuvo el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, FIE.
El pasado 26 de julio fue aprobado en segundo debate en el Senado de la República el Acuerdo de Escazú. Dentro de algunas de sus temáticas están el acceso, generación y divulgación de la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, la garantía de un ambiente propicio para los defensores de los derechos humanos en temas ambientales, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la cooperación entre las partes del acuerdo. El Acuerdo de Escazú, adoptado en el 2018 en la ciudad de Costa Rica, es un acuerdo regional cuyo objetivo es garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Si bien Colombia firmó el acuerdo en 2019, para que sus disposiciones sean jurídicamente vinculantes, es necesaria su ratificación en el Congreso. Desde el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la CUT, saludamos la aprobación en la plenaria del Senado del Acuerdo de Escazú, lo que quiere decir que va por buen camino la ratificación de este acuerdo que no se había podido lograr en el gobierno de Iván Duque. Falta todavía la ratificación en la plenaria de la Cámara, que esperamos que tenga la misma suerte de lo que pasó en la del Senado, para posteriormente ser ratificado ya de manera definitiva con la firma del presidente de la República. Estaremos atentos a todo este proceso y obviamente para nosotros es de mucha satisfacción que este acuerdo sea ratificado. El próximo 12 de agosto es la fecha elegida para que en las escuelas del país se reciba el informe final de la Comisión de la Verdad, una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro por medio de su ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Esta actividad de profundo aprendizaje es el camino al reconocimiento de la historia del país, máxime cuando en los colegios fue suprimida esta cátedra de los currículos educativos. Esta iniciativa de llevar la memoria y la historia del conflicto armado en Colombia a los colegios, por medio del informe final de la Comisión de la Verdad, sirve además para que se exija el restablecimiento de la cátedra de historia en las instituciones educativas del país. Desde el año de 1984, en el gobierno de Belisario Betancur, la materia de historia dejó de dictarse en el país y, en cambio, parte de este contenido se vinculó a la materia de ciencias sociales. Con la Ley 1874 del año 2017 se ordenó de nuevo la creación de dicha cátedra y se dio un plazo de 2 años para reglamentarla y que se empezara a dictar, plazo que se cumplió en el año 2020. Pese a ello, a la fecha no se ha reglamentado y por lo tanto no se ha empezado a dictar en las aulas. Hace un tiempo, desde el año 2017, se ha planteado este debate con la Ley 1874, cuando se planteó la obligatoriedad de la enseñanza de la historia nacional. Hace unos meses, en abril del 2022, la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, que se creó producto de esta ley, entregó al Ministerio de Educación Nacional una serie de recomendaciones a partir de un diagnóstico de lo que ha pasado con la enseñanza de la historia en la escuela. Y lo que ha sucedido y que allí se evidencia es que hay una dispersión, producto de esa integración curricular que se dio desde 1984 y que hoy no es muy claro qué es lo que está pasando con esa enseñanza de la historia nacional en las aulas. Es un momento importante para entender que los ciudadanos en Colombia necesitamos conocer nuestra historia, conocer los actores, conocer todas las configuraciones que se dan en el pasado y que permiten que hoy estemos en esta sociedad y que podamos construir de cara al futuro. Como maestra de primaria del Distrito Capital, celebro la iniciativa de llevar a las escuelas el informe de la Comisión de la Verdad. También celebro la generación de una caja de herramientas que nos permite a la comunidad educativa entrar en diálogo y reconocer aquellas realidades y narrativas que han sido históricamente invisibilizadas. Allí reconocemos la Colombia profunda, aquella que a veces es inexplorada y silenciada. Ello nos permite generar procesos reales con las nuevas generaciones para la no repetición y para los procesos de reconciliación. Es un ejercicio de memoria que se convierte en una responsabilidad pedagógica y política y que nos invita a generar reales procesos de paz y reconciliación.
La bancada del nuevo gobierno ha presentado diversos proyectos de ley prioritarios que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la nación y de la ciudadanía. Entre los principales proyectos de ley con prioridad en el Congreso están la reforma tributaria, ley contra el hambre, presupuesto 2023, reforma del Congreso, reforma política, prohibición del fracking, reforma al sistema general de regalías, creación del Ministerio de la Igualdad, jurisdicción agraria, ley de baldíos, reforma ley 418 y llevar la policía al Ministerio del Interior. Nuestra bancada ya ha tomado decisiones sobre cuáles van a ser los primeros proyectos de ley, iniciativas que vamos a llevar para hacer realidad el programa de cambios sociales que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. En ese orden de ideas vamos a implementar el acuerdo de paz con la reforma rural integral, con la reforma política, vamos a hacer una gran reforma tributaria que por primera vez no va a descansar sobre los hombros de la población, sobre los más necesitados, las capas medias, sino que está dirigida a que los grandes capitales y quienes los detentan paguen un impuesto de carácter progresivo. Igualmente eso se aplica al plan de desarrollo y al presupuesto general de la nación. Vamos a hacer inversiones en lo social y también vamos a llevar un paquete de medidas y de leyes favorables a la paz total. Con eso y con una ley que hemos llamado la ley contra el hambre, el gobierno de Gustavo Petro y su bancada en el Congreso arranca a hacer la gran transformación del país. La CUT acompaña el conflicto del sindicato de la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Sintra Minerales, ya que en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, quieren hacer una implementación de planta temporal de trabajadores de libre nombramiento y remoción, además de la tercerización laboral que se vive al interior de la entidad desde hace varios meses. La CUT y Sintra Minerales exigen que se sigan los parámetros legales y constitucionales, especialmente los establecidos en el artículo 13 de la Ley de Regalías 2056 del 2020. Asimismo, el sindicato presentará una demanda de inconstitucionalidad frente a ese artículo. Desde Sintra Minerales denunciamos públicamente las intenciones del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, de crear una planta temporal de libre nombramiento y remoción, obviamente para asignarle cargos a sus amigos. Sintra Minerales viene dando la batalla legal desde hace meses para participar en ese proceso de creación de planta temporal, obviamente para oponernos a la misma, pero no hemos tenido las garantías suficientes de participación y tenemos las evidencias de que esta planta temporal está lista para la firma. Invitamos a los órganos de control y a todos aquellos con capacidad de detener esta arbitrariedad que hagan lo respectivo para que el señor Armando Zamora no se salga con la suya. Igualmente, la administración de Armando Zamora ha firmado un outsourcing por más de 4.500 millones de pesos, desplazando a los funcionarios de planta y adelantando actividades que antes prácticamente no tenían ningún costo para la entidad y que hoy, presuntamente, para favorecer a sus amigos, ha creado y firmado este contrato abusando de los recursos públicos de la ANH. Actualidad. CUT. El trabajo decente tiene rostro de mujer. La Fundación Paz y Solidaridad y Comisiones Obreras de Cataluña junto a la CUT promueven el trabajo decente con rostro de mujer, la igualdad de género, la inclusión, la equidad y el respeto por los derechos laborales de los trabajadores. Mi voz y la tuya cuentan por la igualdad de oportunidades, el respeto a la dignidad humana y el derecho a una vida digna. Trabajadores de Colombia, afíliense a los sindicatos. Invita Fundación Paz y Solidaridad, Comisiones Obreras de Cataluña y la CUT Colombia. Mayores informes www.cut.org.co. Trabajo decente con rostro de mujer. Sistema Radial CUT.
Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. No olviden escucharnos en el Sistema Radial CUT por www.cut.org.co. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.